aceptado esta invitación, Naldo, de poder recordar a una persona que para el ambiente musical de Formosa fue muy importante en su momento y poder rescatar la figura de Ofelia. eh, Creo que aporta muchísimo a conocer el pasado musical en Formosa por la acción musical que Ofelia hizo, y yo le agradezco mucho a usted por haber aceptado esta invitación de poder recordarla. No hay por qué, no hay por qué, no hay problema. Es muy bueno, ¿cierto? Poder recordar de una persona que realmente estuvo muy involucrada en el tema de la música y sobre todo en el piano, acá en Claro, Formosa. sí, Hay sí, sí. mucha gente que estudió con ella. Así que, Sí, y poder recordar el legado de ella, su acción en la ciudad de Formosa, a mí me parece, a mí y a muchas personas nos parece muy importante poder hacerlo, y creo que este es un puntapié inicial y ujú, que, bueno, gracias a que usted aceptó, pero también quiero mencionar a Lourdes Atencia, que por gracias a ella yo me supuesto. pude conectar con usted, conversando una tarde en su taller con Lourdes y hablando de estas cuestiones artísticas en Formosa. Le comenté la cuestión de poder recordarla a Ofelia. Ella me dice, pero yo estudié con Ofelia y Claro, aparte conozco a la familia de Ofelia, entonces le dije, ¿será que tendrás el contacto de alguien? Y ahí automáticamente y muy generosamente me pasó su número, y creo que a ella le llamamos esa tarde en el taller y exactamente. le pude comentar. Y bueno, muchas gracias, Naldo, por esta posibilidad que me da a mí, pero también a muchos músicos de Formosa, de poder conocerla. Algunos ya lo conocen, la conocen a Ofelia, y otros la van a conocer a partir de este momento, y que seguiremos indagando sobre la acción de Ofelia en Formosa. Así es. Bueno, estuvo Naldo, antes de comenzar, siempre yo es como que establezco un pequeño acuerdo, en el sentido de que, ¿por qué diálogo? ¿Por qué hablo de diálogos? Porque el eh, diálogo para mí es muy importante, en el sentido de que busca alguna verdad, tratando de conocer y escuchar a todas las partes. En este caso somos usted y yo, pero también eh, todas las personas que se están uniendo, y agradezco a las personas que se están uniendo a esta transmisión. También pueden formar parte del diálogo, y cada uno expone su posición, su punto de vista, pero lo importante es sin prejuicio, sin desmerecer la posición del otro, sino reconocer, valorar, porque el otro también tiene algo importante que decir y valioso, y a través del diálogo se construye una verdad que es la que estamos buscando. Por eso el título también de esta serie de diálogos, que se llaman Los Derroteros del Arte en Formosa. Y creo que lo más, desde mi punto de vista, conveniente son los diálogos, momentos donde hay intercambio de puntos de vista, de parecer de una, de la otra parte, de los que están perfecto. conectados, y se construye siempre desde la base del respeto, desde la consideración del otro, de la opinión valiosa del otro. Y Claro, dice que el diálogo se opone a la retórica, que lo que la retórica es, busca persuadir y manipular la opinión de la otra persona. Acá no estamos interesados en la retórica, sino más bien en el diálogo. es bueno que participen otras personas porque si bien yo soy cierto de la familia, hay muchas cosas que las desconozco, Claro. ya porque son vivencias que ha tenido ella con esas personas que yo no las puedo saber y es bueno que ahora las conozca yo a través de ellas, de esas personas, es así, Sí, es así. totalmente. Sí, sí. Aparte, la gran actividad que Ofelia hizo en Formosa debe tener innumerables cantidades de anécdotas y de experiencias Seguramente. vividas con muchas personas a través de la enseñanza del piano. Bien, Lourdes, para ya comenzar, acá Lourdes Atencia nos hace un comentario. Me alegro mucho poder escuchar esta entrevista de una maestra que quise mucho y formó parte de mi formación. Muchas gracias, Lourdes, por comentar, y así sabemos que te Ella, agradecemos el contacto. por supuesto, ella me aportó alguna cosita que eh, yo, por supuesto, desconocía en algunas cosas, ella me lo aportó, claro, ella estando estudiando piano con ella, en las charlas que tenía mientras aprendía, mientras venía y otras veces que ha venido de visita, ¿cierto?, a verla a mi abuela, eh,
evidentemente ella charló y charló de su vida, de la vida de ella, y ha conocido mucho, ¿no? De toda su historia. Así es. Sí, sí, seguramente que aparecerán después otras personas que aportarán más datos, pero como le decía Naldo la otra vez, este creo que es un puntapié inicial Sí, con Ofelia y con muchos otros músicos que en Formosa han aportado su experiencia y sus conocimientos para seguir indagando y para seguir recuperando un pasado que yo considero muy valioso. Por eso en el eslogan que uso para estos derroteros dice pasado con un signo de exclamación, como reconociendo que el pasado musical en Formosa es muy grande, puntos sí, suspensivos, futuro, perdón, presente, después punto suspensivo y con signo de exclamación, de interrogación, perdón, sí. futuro. ¿Cuál será el futuro del arte en Formosa? Pero si rescatamos nuestro pasado, creo que el futuro tiene que ser grande también, porque estamos rescatando el pasado. Y a veces el pasado no se lo rescata. Así es, así es. Y sí, bueno, vos dirás, cierto que, digamos, yo te Sí, puedo aportar a vos digamos, cómo fueron sus inicios en el tema de la música, ¿cierto? De mi abuela. sí, pero antes para ir, para que la gente Sí, conozca cuál es el lazo de familiar que usted tiene con Ofelia, que nos cuente un poquito, porque yo estaba medio perdido, usted se dio cuenta, ¿no? Después de las conversaciones que tuvimos, que nos sí, cuente su relación familiar con Ofelia para que lo conozcan bueno, las personas que están viendo ahora la transmisión, pero que también muchas personas ven después la grabación que suba al canal de YouTube, muchas personas ven en diferido, digamos. bueno, yo soy nieto de ella. Eh, como es, esa es como es mi, o sea, soy familiar directo. O sea, ella ah, ha venido ha venido acá a Formosa, ¿cierto? En la época, en el año 1947. Pero antes de eso yo te tengo que decir que de dónde viene ella con digamos, el por qué se interiorizó por la música. No Claro, solo salió de ella, sino que salió de su mamá, o sea, mi bisabuela. De ahí claro. nace, de ahí nace su pasión por la música y específicamente en el piano. Ahí viene, ¿cierto? Bueno, yo también estudié con ella, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, las vivencias, los recuerdos que usted puede tener, lo lleva desde niño, Sí, en su relación de nieto de Ofelia. Y sí, como decía, sí, 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 te digo, porque pasa que he pasado mucho tiempo en la casa con ellos. Con mi abuela, mi abuelo, ¿cierto? Con los dos he pasado. Y desde chico, yo desde los 6 años empecé a tocar piano con ella, hasta los 14. O sea, fueron 8 años de piano. claro. O sea que, eh, sí, 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 digamos, tuve mucho tiempo. sí, 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 bastantes vivencias y experiencias. Y bueno, Aldo, para comenzar, si nos quiere contar la familia, la mamá de Ofelia, de dónde viene, su instrucción musical, la enseñanza del piano, para empezar a hilvanar un poquito la formación que tuvo Ofelia en el piano. Claro. Bueno, mi bisabuela, o sea, Matilde Varese, se llamaba Matilde María Varese de Proto, la mamá de ella, que viene a ser mi bisabuela, ¿cierto? Claro. Ella nació en Italia, ella nació en Italia y también fue profesora de música. Ella en Italia ya estudió en el Instituto Santa Catalina con un Sa- profesor que se llamaba Svagati. Creo que Santa eso vos... Cecilia, Santa Cecilia será, Sí, Santa el del Cecilia. Instituto Musical Santa Cecilia de Roma. Exactamente, así es. Bueno, bueno, también esa partecita es un poco, la Claro. conoce, esa parte de la historia, Lourdes, por ejemplo. Después, mi bisabuela nació en el año 1885.
Han venido a la Argentina, yo exactamente el año que han venido para la Argentina no lo sé exactamente, ¿cierto? De ahí, bueno, mi abuela, o sea, Ofelia, ella nace en el año 1904, el 29 de mayo de 1904. Y yo me acuerdo eso porque ella nació, yo nací el mismo día que ella también, mi Ah, bueno, cumpleaños también es el 29 de mayo, entonces siempre me quedó esa fecha de Ofelia muy particular. está Sí, un poco más joven, claro, está del día, no del año. No, está claro, bien, sí, 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 bueno, está bien, bueno. Y bueno, ahí yo creo que de ella nace un poco el tema de la música a través de su mamá, ¿cierto? Desde ya. claro. Ya, ella empieza a estudiar música después en el Instituto de Alberto Williams en Buenos Aires. Estudió hasta cuarto año con un profesor que se llamaba Argenziani. De ahí en más, el que sigue directamente hasta que se recibe de profesora de música, de piano, teoría y solfeo, lo hace con Alberto Williams directamente, Con el propio Williams. con el propio Williams. Así es. Así es, bueno, eh, pero ella en realidad siempre enseñó piano, no se dedicó, digamos, a la parte de la teoría y solfeo. Claro. Lo hacía con una persona acá en Formosa que yo no sé si te habrán comentado, te habrán dicho algo a vos, que se llamaba Anita Uribarri. No, Ella, bueno, ella era la que trabajaba con mi abuela. Ella en su casa, mi abuela en su conservatorio. Pero teoría y solfeo yo lo aprendí con ella, con Anita Uribarri. Vivía en la calle España 380 más o menos, casi de Anfunes. Ella era digamos, la profesora que a nosotros nos daba teoría y solfeo. Con ella se entendían mucho, eran muy amigas. Entonces, Naldo, según un escrito que también me facilitó Lourdes sí, sobre Ofelia, dice una vez que Ofelia se casa, viene para Formosa, ¿no? Después de exactamente. casarse viene para... ¿Se acuerda el año más o menos de llegada a Formosa de Ofelia? En el año 1947 vienen a vivir a Formosa porque el motivo del por qué vienen a Formosa es por una propuesta de trabajo que tenía mi abuelo, María Claro, Ofelia Reinaldo Celestino Durante, se llamaba mi abuelo. Viene por una propuesta de trabajo en la empresa Godoy. Es por eso que se vienen a Formosa a vivir. Y ahí vienen mi padre, Alberto Reinaldo, y la hermana Noemí, los dos hijos que tenía mi abuela. claro. Mi padre tenía 17 años en ese momento, así que Muy jóvenes. sí, joven, joven. Sí, sí. Así, ellos cuando vienen viven en la calle Rivadavia 927, que es un pasillo en una casa al fondo que hoy todavía existe el lugar ese. Existe el pasillo. Donde hay un tipo galería, en la Rivadavia, no, no, una Claro, cuadra más. claro, está, digamos, al lado de donde hay una serie de locales ahora. Claro, Ahí. Pero el pasillo existe la casa, existe el lugar así como está desde siempre. Así. Son oficinas ahora, si no me equivoco. Pero el claro. 30, así es. Y bueno, y ahí ella comenzó su conservatorio en ese lugar. O sea que Eh, ella se pone un conservatorio de enseñanza de piano con la asistencia de esta otra maestra que enseñaba teoría y solfeo. exactamente, Anita Uribarri, exactamente, así es. Esa Es, es la. el- es la primera vez que escucho nombrar a la señora Anita Sí, en todos los diálogos que hice en cuanto a personas relacionadas a la música. Entonces ya tengo una nueva tarea en mi agenda, empezar a buscar quién fue sí, la señora Anita que enseñaba teoría y solfeo junto con Ofelia, ¿no? En el claro, mira, conservatorio. te digo más. ¿Sabés dónde estaba la casa de ella? Sí. En la calle España. ¿Vos conociste la radio LT 44 Fortín Junca? Conocí el No. edificio ya abandonado, digamos, pero cuando Bueno, funcionaba la radio ahí, no.
ahí vivía ella, De Anfunes y ahí. España, en esa esquina. España, casi en Funes, claro, Claro. ahí vivía ella. Ah, Para que ahí tenga una idea dónde estaba la casa de Anieta. claro. Sí, Ella. y el conservatorio de Ofelia funcionaba en la misma casa familiar, Sí, sí, digamos. ¿dónde vivía? Sí, sí, en la misma Claro. casa donde vivía funcionaba el conservatorio. Sí, Y prácticamente llegó y abrió el conservatorio o pasaron unos años. ¿Tiene ese dato, no, eh, no, Naldo? no, rápidamente ella inició con el tema de la música enseguida, porque se afianzaron, digamos, mi abuelo en su trabajo y ella empezó digamos, a aportar en la casa también con la enseñanza de piano. Sí, y era como una filial del Conservatorio William, o era algo muy privado de No, Ofelia. no, era algo privado, Ah, era algo ok. privado de ella, sí. Yo, Porque el yo, Conservatorio William lo que tenía era expandirse en todo el país e iba claro, nombrando filiales en diferentes puntos, pero no era una filial oficial, digamos, no, del yo no conservatorio. te podría asegurar Ah, eso. Yo ah, no te puedo decir si fue o no así, claro, exactamente. Pero un vínculo muy estrecho sí tenía con William, sí, eso sí. claro. Sí, sí, sí. Si fue su maestro, lógico que las conexiones quedan Eh, y la enseñanza también. Acá ah, en el escrito que Lourdes me facilitó, hay una pequeña cita que dice Ofelia, como usted dijo, Naldo, que la mamá de Ofelia le enseñaba sí, el piano, dice que por cada nota que le enseñaba, un mamporro, decía, recibía sí, Ofelia. exactamente. Sí, sí, O así sea es. que era muy cuidadosa en la exigencia del estudio del piano, porque dice, Sí, ya que es fundamental tocar con bien el piano, con una correcta posición del cuerpo y las manos. O sea, tenía una escuela era muy exigente. muy exigente en eso. El tema de las manos, la espalda, la posición era eso. Primero y principal, acomodarse bien y después arrancar con con el piano. Claro, Así. No, era muy exigente en eso. Eso yo lo puedo decir también porque a lo mejor yo ligaba un poco más que Lourdes. claro. Era- Sí, seguramente. Naldo, acá las personas, quiero decirle a las personas que están siguiendo esta transmisión y están unidas, que pueden participar libremente y contarnos también experiencias, si quieren hacer una acotación, por ahí alguna aclaración. Abajo de todo tienen un rectángulo con un signo de preguntas, que ahí las personas que están unidas a esta transmisión pueden escribir su pregunta y yo lo puedo publicar en pantalla y Claro, eso queda en la grabación, ¿no? Entonces les animo a todas las personas que están unidas a hacer sus expresiones de afecto. Acá Analía, por ejemplo, Analía, si querés escribir en ese rectángulo con el signo de pregunta, sería bueno, entonces lo puedo también publicar y queda en la grabación. Analía Farás dice, fue mi profesora en el Instituto Superior de Arte y en su exacto. hogar, y realmente fue un honor. Gracias, Analía, por acotar y darnos esta información. Pero te animo, Analía, a escribirlo ahí donde te indiqué, entonces lo puedo publicar en pantalla. Yo, desgraciadamente, no tuve la posibilidad de conocerla, Ofelia. La vida no me permitió cruzármela y tomar clases, y bueno, pero bueno, Dios sabe por qué. Pero todas las personas que conozco que tuvieron algún contacto con Ofelia, hablan por un lado de la exigencia en la enseñanza del piano y su gran valor humano que tenía ella. Entonces continuamente escucho de todas las personas que han tomado clases o se han vinculado con Ofelia esas dos facetas. Entonces, cuán importante en la vida, Naldo, le comparto esto y un punto de vista Sí, que sostengo, es que uno tiene que ser un buen profesional, pero tampoco nunca olvidarse de ser un ser humano, porque claro. las dos cosas tienen que ir muy, muy, muy de la mano, ¿no? Sí, señor, así es, así es. Sí, sí, bueno, y Y ella sí,
bueno, ella, que justamente las personas están diciendo que fue al conservatorio acá, al instituto, al Bertazzi, es Sí. después que ella, digamos, deja su conservatorio en la casa, pero ya, pero ya ella no vivía en la calle Rivadavia. En la Eva Ella, Perón, me parece, según los no, no, datos que no, la tengo. calle Fontana, Fontana, 1135. claro, así, Exacto. 1055. Ahí, bueno, yo vivo en esa casa, vivo yo ahora. Ah, ah, Sí, sí, así es. Y acá, bueno, por ejemplo, ya antes de ayer estuve con Lela Rovira, sí, charlando con ella un poco también, y ella se acuerda, ¿cierto? Porque ella venía mucho, era muy amiga de mi abuela, escuchaban, se sentaban a escuchar discos, música, claro. etc. Y se acuerda la posición, el lugar donde se encontraba el piano en esta casa, se acuerda de un montón de cosas, ¿cierto? Que compartió con mi abuela, sobre todo el tema de los conciertos que, que iban a ver, así que sí, ella acá, en este acá fue donde, digamos, terminó después de cerrar su conservatorio y después de ahí fue al Instituto Albertazzi. Naldo, María Inés Villada hace un comentario, nos saluda y dice, fue mi profesora de interpretación, muy estricta e igualmente cálida. Siempre me Sí, recibía y me despedía con una sonrisa. Gracias Inés por tu comentario, pero te digo lo mismo que Analía, sería bueno que lo puedas escribir. Aquí abajo hay un rectangulito con un signo de pregunta, como escribe Analía, entonces yo lo puedo publicar ahí, todos podemos ver lo que Analía acá está. comentó. Analía nos dijo que fue su profesora en el año 84, fue un honor, y lo pone con mayúscula, y realmente la posición era eh, primordial, dice, ¿no? Creo que sí. No, yo no alcanzo a leer eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 dice así, ¿no? sí. Entonces, le animo a las personas a escribir ahí abajo, entonces lo puedo publicar. Ahí Así que está. bueno, María Inés nos comenta también su experiencia, Analía vuelve a comentar, tenía una didáctica excelente de los que estamos hablando, un profesional con todas las palabras, pero sin perder la calidad humana, que es lo que tienen que ir de la mano. Yo particularmente creo en eso, ¿no? En esas dos cuestiones y es lo que me recalcan o lo que me hacen saber cada vez que yo hablo y me contacto con una persona que ha tenido una relación, ya sea enseñanza del piano, con Ofelia. Gracias Analía, gracias Inés por, por los comentarios. Naldo, a mí me interesa mucho poder rescatar la acción de Ofelia del conservatorio que tuvo en su casa, porque, bueno, si bien también enseñó en el Instituto de Arte, según el Sí. escrito Sí, hasta el año, de sí, hasta el año 1985 estuvo ahí. sí, Eh, sí, ¿cómo es? Perdón, hasta los 85 años de edad y estuvo según en... el escrito dice que abandonó porque ya no podía subir la escalera, y es cierto, Sí, claro. es verdad, porque ese ascensor nunca anduvo del Sí, instituto. sí, sí, sí. Yo de niño iba a tomar clases de fotografía en la Albertazzi y Sí, sí, vi que funcionaba en ese entonces. Bueno, estoy claro, hablando sí. de los inicios del Albertazzi, pero después el ascensor dejó de funcionar hasta que se hizo la remodelación del edificio y volvió a funcionar, pero poquito tiempo también. Sí, Y bueno, porque esas escaleras fueron siempre mortales. claro, pues yo tengo un hijo que empezó piano y ¿Sí? empezó piano, comenzó en el instituto y bueno, lo íbamos a buscar o lo llevamos y teníamos que subir los ¿Sí? dos pisos por escalera, así que y eso es ahora, es reciente, Sí, 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 estoy sí, hablando sí. de 2 años atrás, Encima ¿cierto? tienen una inclinación muy pronunciada que cuesta más subir que cualquier otra Sí, escalera. así es, así que Sí, eso comenta Lourdes que, bueno, tuvo que dejar a los 85 años y bueno, Naldo, pero 85 años no habla de una persona que seguía trabajando, no habla de una persona comprometida con sus creencias, con sus convicciones, con su punto de vista en la vida,
seguir a los 85 años y decir, bueno, hasta acá llegué porque, bueno, ya no puedo subir las escaleras. Pero nos Y, de- habla de una persona sumamente comprometida con sus ideales, desde y mi desde punto de la vista, ¿no? casa, y desde acá, desde la calle Fontana hasta allá se iba caminando. Ah, Eh, Así que claro. no, son, qué sé yo, 5 cuadras, ¿cierto? Pongámosle, Sí, 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 4. sí. Ella se iba y venía caminando, y, o sea, así es. Sí, 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 estaba así. Y ahora mi hijo, por ejemplo, cuando fue al instituto, ahí él se encontró con una sorpresa y encontró una placa que, Ah, sí. oratoria que le hicieron a ella en ese lugar. Sí, 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 sí. Acá comparto lo que María Inés había dicho, fue mi profesora de interpretación de piano, muy estricta e igualmente cálida, lo que nos había comentado María Inés. Pero Mirá, también Analía había hecho otro comentario, con gustos muy exquisitos y la pasión por la interpretación. Acá hay una palabrita muy clave que es interpretar, claro, que es la entrega del alma a través del piano. Uno cuando interpreta, entrega su ser a la otra exacto. persona a través del piano. Sí, 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 Bueno, sí, sí. ahora Gracias, Ana María Inés. con María Inés Villada, mi hijo Victorio, mi hijo del medio, está estudiando con ella piano. Bien, bien. Tiene una gran, no quiero decir responsabilidad, pero tiene una gran carga emotiva en el piano de recordar a su bisabuela sería, ¿no? No, mi abuela. Pero la bisabuela de su hijo. Ah, exactamente, la Sí, bisabuela. claro. Sí, 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 sí. así Naldo, es. y como le decía que me gustaría recuperar la acción de Ofelia del conservatorio que hizo en su casa, a lo mejor si podemos empezar, si usted por ahí tiene algún tiempo de buscar alguna foto, cosas así, de poder precisar año de inicio, año que dejó, porque es muy bueno también recuperar esas instancias donde muchas profesoras de piano, como Ofelia, enseñaban piano en su casa, era el living de la casa, se transformaba en un salón de conciertos y impartían enseñanza del piano y mientras estaban en la cocina haciendo algo, escuchaban al alumno y de ahí seguramente pegaba el grito, no, no es esa nota, el dedo, etcétera. Rescatar esa acción de la enseñanza en las casas, en Formosa fue, y en otras partes seguramente muy común, pero acá hay un dato nuevo, para mí al menos, de poder rescatar esa acción de Ofelia en el conservatorio que ella tuvo en su casa. Claro, ella de Rivadavia 927 a Fontana en el año 69, 70 viene a vivir. O Ah, sea que estuvo bastante tiempo acá también, el conservatorio funcionando en esta casa. sí, Bastante tiempo estuvo viviendo. Inclusive ella siguió un tiempo más después de la muerte de mi abuelo, de su marido. Ella siguió con la música. claro, Siguió, siguió viendo, inclusive sí, como profesora, y venían a la casa a tocar Sosa Taboada y Luis María Cuesta. Luis María Cuesta fue su claro, alumno también. Y Sosa Taboada, que él daba más que nada conciertos de música un poco más contemporánea, mi abuela sí, tuvo, en realidad mi abuela tuvo que un poco adaptarse a lo que él tocaba, ¿cierto? Pero Sosa Taboada también se interiorizó eh, sobre la música clásica y la música que mi abuela enseñaba. claro, sí, 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 por supuesto, sí. Es Como, así. bueno, todo músico siempre se interesa por las músicas. Acá hay otro comentario, Naldo, de María Inés, que dice, muy generosa con las partituras y los materiales y partituras, dice María Inés. Nos Sí. comenta que también era muy generosa con los materiales de partituras y, bueno, de música, ¿no? Sí, Hace yo un comentario. creo que sí, lo puede decir, porque en realidad mi abuela, eh, a las personas que han estudiado con ella y que realmente les apasionaba la música, mi abuela les,
les ha obsequiado parte de sus pertenencias, ya sea Claro. partituras, escritos, discos. Ella tenía infinidad de colecciones de discos. Eso se lo puede decir, yo creo que hasta Lourdes te lo puede mencionar, te lo puede mencionar Lela Rovira también, porque era increíble la cantidad de discos que tenía mi abuela. Eh, Hay personas que yo sé que acá en Formosa los tiene, pero porque mi abuela se los obsequió. Ya, cierto, se los obsequió en vida, antes, ya cuando ella estaba, digamos, dejando un poco todo, ¿cierto? Eh, muchísimo material de música había en esta casa. Es así, es Sí, verdad. sí, una vida que es entregada a la música generalmente eh, tiene mucha música grabada, partituras, Sí, digamos, es porque el músico se nutre de otros músicos, escucha otras interpretaciones, así sí, que sí, sí. Y lo bueno de lo desprendida, de pasar a otras generaciones, yo sí, siempre hablo de la cuestión del legado, ¿no? Nosotros vivimos un momento en la vida y dejamos de existir. ¿Y qué legado le dejamos a las generaciones que siguen? Porque nuestra vida en algún momento, como todo ser humano, tenemos un fin, pero exacto. pensamos en el legado, en lo que traspasamos, lo que le dejamos como herencia o legado, en este caso cultural, artístico, a las generaciones que continúan caminando, y creo que Ofelia lo pensó y por eso justamente comenzó a seguir, digamos, proyectándose en la vida a través de sus pertenencias, Sí, justamente regalando, obsequiando, extendiéndose ella a través de sus cosas hacia las nuevas generaciones. así es. Ella también te comento algo. Ella tenía un hermano, mi abuela, que se llamaba Francisco. Le decían Pancho. Claro. Era, él vivía en Mar del Plata. Y él era, o sea, en la familia evidentemente estuvo siempre presente en la música. Él era crítico de música. Así que era parte también de todo este interés musical que había. Quien lo conoció también es Lela, que se acuerda ella cuando escuchaban conciertos o cuando en su casa, en la casa de Lela también se escuchaba, se sentaban a escuchar música, hacían las críticas después y él era, sabía muchísimo, el hermano de mi abuela, Claro. muchísimo también sabía de música, sabía, pero infinidad, era una capacidad terrible tenía de conocimiento en eso. Bien, justamente acá Lela hace un comentario, Naldo, Sí, lo quiero leer. Dice Lela, María Griselda Rovira, a mí me regaló 2 álbumes de arias, de óperas, sí, de las cuales pude preparar algunas con el coro del Polivalente. sí. ¿Está? Confirmando acá lo que estamos hablando. Lela, te pido por favor si podés escribirlo abajo en el rectangulito con el signo de pregunta, entonces lo puedo publicar para que quede en la grabación. Eh, si podés, Lela, te voy a agradecer. Vemos que ella se desprendía de sus cosas y que a mí eso cuando yo, bueno, María Inés en su tiempo me había comentado que le había regalado, estoy hablando hace bastantes Sí, años, que le había regalado y yo me puse a pensar, porque yo me pongo en mi posición de mis pertenencias, de mis libros, de mis discos, y uno ama esas cosas y valora, y desprenderse de esas cosas es como que se van parte de uno, ¿no es cierto? Y uno tiene que tener una suficiente madurez por decirlo así, convicción en regalar sus cosas, sus materiales, porque como dije, con eso uno siente que se va parte de uno también, ¿no es cierto? Entonces, siempre me llamó la atención esta actitud de Ofelia. También hablaba con Rosita Granada, que también le ha regalado algunas cosas, me comentaba ella, unas partituras, y con personas que me acerco relacionado al piano, tienen un pequeño comentario de material. No lo escucho, Naldo, no lo escucho.
No, no lo estoy escuchando, Naldo. ¿Usted me escucha a mí? ¿Usted me escucha a mí, Naldo? Bueno, va a volver a conectarse Naldo, ¿sí? Ahí lo llamo de vuelta a Naldo. Ahí Ahí estamos está, de vuelta, Naldo. Sí, ahí. suele pasar, la tecnología Sí, no, no es sé, así, Naldo. entró un Ah, llamado, claro. lo saqué y se cortó. Sí, Se sí, cortó. sí, sí, sí. Con su permiso, Naldo, voy a empezar a tomar unos mates. Está tan Bueno, interesante esto que me olvidé ya de... no, no, tranquilo, no hay problema. Bueno, lo que le decía era eso, de lo importante de saber desprenderse de las cosas para enriquecer a las otras generaciones que vienen, ¿no? Y yo eso, desde que conocí eso, esa actitud de Ofelia, verdaderamente me llamó muchísimo la atención de ella y verdaderamente creo que eso debemos hacer, pensar en cómo le pasamos la posta a la generación siguiente, ¿no? Sí, así es. Mira, y ¿cómo es? Bueno, evidentemente algo de música hay en la familia bastante, ya que ahora, cierto, tengo a mi hijo que está interiorizado en el piano Bien, y, y vuelve, digamos, a ver un piano otra vez en esta casa, a sonar. después, después sí, a sonar después de tanto tiempo y realmente es muy lindo, es muy lindo. A mí me gusta muchísimo, es un instrumento que me gusta muchísimo, el Claro. piano, me gusta muchísimo y la verdad que es muy lindo volver a escuchar, ¿cierto? Bueno, Sonar acá. y en Formosa estamos un grupo de personas interesados en divulgar la actividad pianística, tanto la formación como los conciertos, desde una ejecución, eh, digamos, con todo el potencial que tiene el instrumento, ¿no es cierto? Y estamos Exactamente. interesados en recuperar y en fortalecer la actividad pianística en Formosa y recuperar estas historias, recuperar la figura de Ofelia fortalece esa acción desde mi punto de vista para eso. Así que verdaderamente yo estoy muy, muy contento de poder realizar esto. Naldo, acá también en el escrito que Sí. me facilitó Lourdes, comenta de cómo llega al Instituto Superior de Arte Ofelia, dice que Milanés, Chiquita Milanese y Dominga González Bolaño se acercan a la casa de Ofelia y le sí, ofrecen trabajar en la cátedra de piano porque el profesor titular de eso había fallecido. fallecido, Supongo exacto. que habrá sido García Berti, si está María Inés todavía conectada, si por Sí, ahí a lo yo no, mejor puede precisarme. sí, yo no sabría decirte quién era en ese momento El del profesor, profesor. La verdad que no recuerdo, eh, porque yo hay unos años que yo no estuve acá en Formosa. claro. Por eso hay ciertas cosas, cierto, que yo me perdí. Yo me fui un tiempo a vivir a Buenos Aires y ahí en ese interín hay cosas que yo no Claro, las sí, lógico. desconozco, Sí, sí, sí. ¿cierto? Pude justamente, por eso hablé con Lela, lo que me aportó Lourdes, cierta esa cosa. Entonces ahí yo recuperé un poquito el hilo de todo lo que hizo mi abuela. Sí, sí. Hay otros comentarios. Voy a leer el comentario de Lela que hoy ya nos hizo. A mí me Sí, regaló 2 álbumes de arias, de óperas, de las cuales pude preparar algunas con el coro del Polivalente, que ya nos había comentado. Lela sí, también estuvo en esta serie de diálogos, Naldo la habrá comentado y
también nos habló Lela de su acción Sí, musical. Y bueno, María Inés nos confirma que sí, que fue el profesor García Bertis el que Curtis. había Ajá. fallecido y quedó vacante ese puesto de horas cátedras del piano, y creo que con toda la certeza, Chiquita y Dominga se fueron a la casa de Ofelia a ofrecerla, y qué bueno que se haya podido sumar Ofelia a la enseñanza del piano en el Instituto de Arte. Sí. Esa- Gracias Inés y exactamente. gracias Lela. Así es, así es. Sí, y la verdad que a mí me pone bien, me gusta, ¿cierto? Eh, qué sé yo, que recordar estas cosas y agradezco, ¿cierto? Te agradezco a vos, agradezco a Lourdes que hayan, eh, nos hayan conectado para poder hacer esto y recordarle un poco a mi abuela. Sí, Y, también estuve el año pues, pasado conversando con Graciela Candia, que tiene el Instituto a la vuelta por la 9 de julio, el exacto, sí, Instituto de Inglés, y me dice, hey, pero acá a la vuelta viven, ¿y dónde? Le decía yo, a Graciela, sí, mi patio da con el patio de... Así que sí, bueno, es, y ahí quedó, ya no nos pudimos conectar con exacto, Graciela, pero exacta. después, bueno, la vida me llevó a que podamos dialogar con Lourdes, y bueno, acá estamos. Yo vuelvo a agradecerle a Naldo que haya aceptado. Hay otro comentario de María Inés que quiero leer. Primero le asignan los primeros años y después pedimos que enseñe en el terciario. Claro, muy bien, claro, porque le habrán dado los niños primero, pero los que estaban en el profesorado, en el superior, en el nivel superior, también querían tener la Claro, formación de Ofelia. Muy bien. Sí, claro, esa vez, esas son cosas que yo realmente las desconozco. Claro, pasa que María Inés estaba sí, sí, más sí, sí. cerca de eso, ¿cierto? Y Estaba en bueno, el ambiente, como quien diría. exactamente, es así. Bien, Naldo, usted me hablaba de su hermano, del hermano de Ofelia, que fue crítico, que ejerció Sí, su actividad en Mar del Plata, me había dicho, ¿no? exactamente, él vivía en Mar del Plata, sí, él vivía, pero se veía muy seguido, ¿eh? Viajaba él bastante, viajaba hacia Formosa, como también mi abuela lo iba a visitar a Mar del Plata. Y sí, en realidad era un personaje, era el hermano de mi abuela, y muy conocido allá también, muy conocido en su ciudad. eh, era, Existe la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Capaz que formó parte y de esa asociación. Yo voy a indagar sobre eso, y si tengo algún claro, dato referencial le voy a estar comunicando. sí, Y Francisco Proto. sí, seguramente si fue parte de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina estará en el listado, y a lo mejor también podemos recuperar su actividad y conocer, y quién sabe si vino a Formosa y en algún momento escribió algún comentario de algo que escuchó acá, de algún Claro, concierto, y podemos tener su crítica sobre alguna actividad musical en Formosa, quién sabe, ¿no? claro. Yo me acuerdo, ¿cierto?, de veces que he ido a Mar del Plata y lo he visitado allá en su ciudad. He visto muchos diarios donde él Publicado. escribía sobre música. Sí, sí, escribía sobre música. Los he leído en la casa de él. Eso yo recuerdo. Él vivía en la avenida Juan B. Justo frente a la estación de trenes allá en Mar del Plata. Sí, yo eso recuerdo mucho. Y él también tenía muchísimo material de música. Claro, sí, sí, Muchísimo sí. material de música. Sí, eso yo recuerdo. Ahora estoy haciendo memoria y me acuerdo haber visto muchos escritos de Bien, él. capaz que en esos escritos, Y a lo quién mejor, sabe, a lo mejor escribió algo de Formosa, de y algún a lo concierto, mejor, porque Lourdes también comenta que Ofelia le decía que se conectaba mucho con Jules Pal, y a lo mejor exacto, vieron un concierto, y uno no sabe a veces las conexiones o las actividades, entonces por ahí puede haber algún escrito de parte de este señor, de este crítico musical, de Francisco, y que hable de Formosa, de lo que se hacía en Formosa. puede ser, yo creería, habría que entrar a ver justamente
donde vos decís, ¿cierto? La Asociación de Críticos la Musicales de la Asociación Argentina. de Críticos, a ver, puede ser que haya algo de él. Sí, puede ser que sí. Sí, 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 sí estuvo en esa asociación y creo que Sí, tiene bastante trayectoria esa asociación. Supongo que habrá estado asociado y estará en estaría lindo indagar su un legado. poco. Sí, 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 sí. Y bueno, esa es la tarea que asumí en este tiempo, también con otras personas que también les gusta esto de poder indagar y sobre todo la actividad musical, porque cada diálogo que termino haciendo es como que hay una red entre los años 60 y 70 que se estableció en Formosa, y estoy hablando de la actividad musical desde el punto de vista académico, Sí, entre actores, y esa red uno se conectaba con el otro, y a veces, bueno, acá vemos Ofelia con Jules Pal, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué actividad habrán planeado juntos? ¿Habrán hecho conciertos juntos? ¿Habrán tocado alguna sonata de violín y piano de Y, Beethoven? eh, ¿Existirá el programa? Recuperar toda esa información nos fortalece para proyectarnos al futuro, que es a lo que solo dos dijo, cuadras vivían, así que ¿sí? él vivía en la calle Padre Patiño, entre Bransen y Irigoyen, y bueno, mi abuela acá en Fontana, entre Bransen y Irigoyen. Claro, Pal Padre vivía Patiño, en Padre claro, Patiño, sí, 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 sí. ahí vivía él. Y Así es. después otra cuestión que también estoy llevando, digamos así, de los diálogos. Usted habló que la profesora de teoría y solfeo vivía en Sí. de Ampunes y España, más o menos, ¿no? Es en España, soy España casi de Sobre Ampún. España. En Sí, ese sector, en ese radio, también vivía Nilde Moncalvo de Navarro. En ese sector también exactamente. estaba la escuela, el instituto, el antiguo Instituto Superior de Música. En ese radio también vivía la maestra Fallé de piano. En ese radio también vivía José Ángel Alegre. O sea, era como un sector de la ciudad que albergaba diferentes referentes y que, como sabemos, en Formosa, más en los años 60, 70, todo era caminando. Estaban Y sí, seguramente muy conectados, muy interconectados y relacionados, ¿sí? sí, Entonces, como que uno va haciendo un mapa geográfico, cultural de las acciones, por eso también me interesa poder consolidar la presencia del instituto, el Conservatorio de Música que su abuela hizo en su casa, ¿no? En ese momento, claro. sobre la Rivadavia. Sí. Y dejar esos datos y, bueno, construir un futuro en base a un pasado que fue para mí muy importante, muy importante. Y Sí, una frase que yo digo, ojalá que el futuro no nos quede chico comparado con con el pasado. Es eh, algo que yo digo, ¿no? es bueno, es bueno, es bueno recordar esas cosas. Todo esto es parte de la ciudad, es parte de Formosa y es bueno tenerlo presente. Es bueno tenerlo presente. Sí, Sí, señor. Naldo, acá hay otra cita, otro comentario de Lourdes, que en el año 93 el Sí, Instituto Superior de Arte recordatorio. hace un recordatorio de gratitud, ¿sí? ¿Sí? Y le Claro, obsequian una placa a Ofelia que decía, ¿qué importa que dejemos la sandalia en el polvo si al derramar la ofrenda nos florece la vida? Y esta es una cita de la poeta tucumana, una poesía de Alma García, una famosa poetisa tucumana de la década del 60 justamente. claro, bueno, pero por eso te decía, esa placa es la placa que creo que está ahí en el instituto, ¿no? Ah, ah, ah. Es la que vio mi hijo cuando fue a estudiar. Creo quedó ahí en el instituto. Yo no sé si Bien. la han colocado en un piano, no sé exactamente, pero está ahí Yo la lo que placa. sabía, Naldo, en mi tiempo que trabajaba en el instituto, es que se le asignó a cada salón un nombre de un profesor importante que tuvo. El nombre de Ofelia era el salón del segundo piso donde estaba el piano de cola. Ajá. A ese salón se le puso el nombre de Ofelia, pero después, por una refacción que se hizo, se sacaron todos los carteles de las placas recordatorias de los salones y se guardaron, pero nunca más se volvieron a poner.
Ajá. mucho tiempo insistía en que teníamos que volver a poner esa cuestión a los salones, pero bueno, no sé si ahora en este tiempo, yo me jubilé hace unos años ya, no sé si a lo mejor en este tiempo pudieron poner y capaz que eso es lo que vio su hijo. Claro, capaz que sí, eso es lo que debe haber visto mi hijo ahí. Sí, debe ser eso. Así es. Bien, Sí. Aldo, no sé si tiene algo más porque ya entramos en los Mira, últimos 9 minutos de transmisión. no, yo te tengo que agradecer a vos, ¿cierto? Haber tenido esta oportunidad de recordar a mi abuela en lo que más le gustaba hacer. Y bueno, y agradezco también a Lourdes, agradezco a Lela y, y hoy le agradezco a María Inés también, que recibió a mi hijo, lo recibió excelentemente, muy, creo que está contenta de haber visto otra vez a alguien de la familia. No sé si estará Bien. escuchando todavía, Y pero los bueno, roles yo, se invierten. Vio, Marina era alumna y ahora pasa a ser claro, profesora de su hijo. Y sí, bueno, así es la vida. Por eso hablo del legado, ¿no? Tenemos claro, que de a porque poco. yo lo que le decía a mi hijo es, si querés estudiar piano, hay que estudiar piano con un piano, no con Claro. teclados, no teclados. No es lo mismo, no es lo mismo. El sonido es diferente, es otra cosa. Y yo Bueno, realmente en esa conciencia estamos, de que el piano hay que estudiar en es, el instrumento, en no, el piano. no es imposible cambiarlo, es imposible cambiarlo. No, no hay nada que no, no se puede comparar con otra cosa que no sea otro piano. Bien, bien, Aldo. No sé si tiene algo, me dijo que hizo como una ayuda a memoria, si por ahí tiene algo que quiera resaltar, de No, 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 rescatar más ya, y no ya, lo quiero retener más. no, no, yo tengo, y bueno, no tengo, te iba a decir, nomás simplemente la suerte de que volver a escuchar un piano acá en esta casa. Pero un poco todo lo que yo escribí y, en ayuda a memoria fue eso, y yo lo que sí quería sacar es que vos sepa, y bueno, la gente sepa que realmente de dónde viene el Claro, gusto de la música, ¿cierto? Dónde nace, que ya nace de mi bisabuela. Y te claro. digo, tuve la oportunidad de escuchar tocar a cuatro manos las dos, madre e hija, o Qué sea, hermoso, bisabuela y Naldo, qué abuela. hermoso, qué hermoso. Eso realmente es así, es verdad. Y fue en esta casa ahora donde por último tuvo su conservatorio, porque mi bisabuela vivía acá, mi bisabuela vivía con ella. Qué bien, qué hermoso recuerdo, Eh, Naldo. Y desde ya lo estoy comprometiendo, digamos así, a que siga buscando fotos y cosas y cuando usted tenga me avisa y podemos recuperar y empezar a digitalizar ese material para que no se pierda, para que también otras personas puedan conocer a través de las fotos a Ofelia, su actividad y bueno, seguir manteniendo viva la actividad musical de Ofelia aquí en la ciudad de Formosa. Perfecto, sí, yo voy a ver qué puedo recuperar y bueno, agradezco a aquellas personas que tienen alguna aparte de la historia de mi abuela que a lo mejor por ahí me pueden prestar, saco una foto, Claro. hago algo y voy juntando, haciendo un álbum de eso, ¿no? Sí, sí, es importante poder recuperar la historia en imágenes. Y en Eh, sonido sería fantástico. Si tenemos alguna grabación de Ofelia tocando, eso sería lo que pasa ya. que qué grabación en esa época era muy poco, Sí, 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 sí. mucho, acordate que Sí, sí, sí. eran eh, con cintas, los Sí, sí, grabadores sí, 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 sí. con cintas, no, no, Era más fácil una foto que una sí, grabación. Claro. así, Sí, sí, sí. sí, sí, es Bueno, verdad. bueno, Naldo, yo le agradezco muchísimo por haber aceptado esto y estemos en contacto. Y este, como le dije, es un puntapié inicial muy, digamos, incipiente para seguir rescatando la figura de Ofelia y su actividad musical y sobre todo del piano aquí en la ciudad de Formosa. Yo muy agradecido por permitirme esta posibilidad.
No, por favor, yo te tengo que agradecer a vos. Así que bueno, cuando gustes, estoy a tu disposición, no hay problema. Desde ya, muchas Bueno, gracias. bueno, muchas gracias, Naldo. Buenas gracias, gracias a todas las personas que se conectaron también. Sí, Claro, a eso, a la gente que se conectó y que y recordó a mi abuela, les agradezco también. que también estuvieron aportando y acompañándonos en este diálogo. Muchas gracias. Y bueno, el próximo diálogo es el martes que viene. Vamos a recordar a una grande de la danza, a Monona Donkin. O Nona Donkey. Así que el martes vamos a estar recordando a Monona Donkin. Bueno, muchas gracias, Naldo. Saludos a la familia. Tenga usted Gracias, muy buenas tardes. igualmente. Buenas tardes a todos los conectados también. Muchas gracias. Hasta luego.